Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Permítanme compartir con ustedes el siguiente tema de estudios que se titula La movilidad humana. Hablar de movilidad humana es hablar de un proceso de migración y la migración es aquella que se refiere a las poblaciones o seres humanos específicamente, a movimientos que se dan de seres humanos o de poblaciones. Esta se la ve desde dos acepciones específicamente. Una amplia que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos y otra un poquito más restringida que solo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes lo realizan. Hablar del proceso migratorio implica dos conceptos que son diferentes. Tenemos la emigración y la inmigración. Hablar de emigración es la salida de personas de un país, lugar o región para establecerse en otro país, lugar o región. Ejemplo, un ecuatoriano sale de su país para migrar hasta los Estados Unidos. Entonces está emigrando, está saliendo. La inmigración, en cambio, es la llegada a un país o lugar de personas procedentes de otro país o lugar. Es decir, se convierte ya en la llegada al otro país. Estábamos hablando de este ejemplo de un ecuatoriano que emigra hasta Estados Unidos, pero el momento en que ingresa ya a Estados Unidos se convierte en la inmigración, se convierte en un inmigrante. Ahora, es importante conocer que la forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la actualidad es la que se conoce como el éxodo rural, que fue el desplazamiento masivo de habitantes desde el medio rural al urbano. Ahora, ¿cómo se fue dando esto de las migraciones? ¿Desde cuándo aparece este desplazamiento de las personas? Y la historia nos cuenta que tanto en la historia, la prehistoria de la humanidad, hacen referencia a grandes movimientos culturales, movimientos económicos, geográficos, políticos, que dieron origen a desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos como esforzados. Las migraciones humanas prehistóricas, por ejemplo, que se dieron dentro del Paleolítico, constituyeron el primer proceso efectivo en la expansión de la humanidad hace más de 60.000 años, tomando en cuenta las diversas hipótesis del origen de los humanos modernos. Entonces, el traslado que se iba dando se dio el proceso de migración. Ahora, vemos cómo más adelante vamos conociendo acerca de las migraciones, por ejemplo, en América. En América, a partir del ingreso de los primeros seres humanos, se produjeron amplias migraciones que poblaron todas las regiones del continente. Aunque parezca paradójico, el poblamiento inicial de América, atravesando el estrecho de Bering, como pueden ver aquí en imagen, no se realizó durante un periodo interglaciar cuando se registraban temperaturas más cálidas y apropiadas para las grandes migraciones, sino que se cree que esto se dio durante la última glaciación, ya que la acumulación de hielo en los continentes hizo disminuir el nivel del mar, creando un puente natural entre Asia y América. Entonces, así es como se cree que se dieron migraciones en América. Luego vemos cómo se considera que se fueron dando algunas migraciones en Europa, ¿sí? En Europa, en cambio, el proceso del feudalismo, el sistema económico feudalismo, tuvo un efecto dual en cuanto se refiere a las migraciones de la población. Por una parte, fijó a los campesinos al suelo, es decir, a la tierra y las aldeas de distintos feudos. Eso fue provocando, por ejemplo, un proceso como fue la revolución industrial, que dio origen al mayor proceso migratorio de toda la historia que no ha terminado aún, sino que está tomando nuevas formas. El llamado éxodo rural, que lo habíamos mencionado, que involucró a miles de millones de campesinos en todo el mundo que fueron dando origen a su vez al crecimiento descontrolado y excesivo de ciudades enormes. Entonces, momento en que se da la revolución industrial, empieza a haber mucho movimiento migratorio, personas del campo saliendo a la ciudad para buscar
una nueva fuente de trabajo. Eso es todo, jóvenes. Un lindo día.